Mientras fui pastor en la República Dominicana, había algo que yo lo hacía de manera rutinaria. Tenía días señalados en donde a las 3 de la tarde yo salía a visitar de manera sorpresiva a algunos hermanos que el Señor pusiera en mi corazón. De hecho, tenía un método de tratar de visitar a todos en esos horarios de la tarde, sin previo aviso, como les decía, práctica que lamentablemente no podemos hacer aquí por el asunto de los horarios y las complejidades que tiene esta ciudad. Pero allá en Dominicana eso era una rutina. Tenía días, a veces 2 días en la semana, dependiendo cómo me pudiera dar el horario, a veces 3 y a veces hasta 4 días. Pero lo que quiero decirles no es eso. En esas visitas sorpresa, en esas visitas sin avisarme, yo voy caminando, llegando ya a la casa de una hermana y escucho cuando ella le vocifera una palabra grosera a otra vecina que es imposible de que nosotros la repitamos. Y esta hermana está enfrascada en una discusión a voz en cuello con otra vecina y ella le vocea y la vecina le responde y en ese momento yo le digo, pero hermana, y cuando ella me mira, yo creo que por lo menos se va a sorprender y me va a decir, ay pastor, discúlpeme esto, porque todo el mundo se pinta bueno delante del pastor, es una pena, deberían pintarse bueno delante de Dios. Y esta hermana, en vez de compungirse en lo más mínimo, lo que me dice, no, pastor, yo soy gente con el que es gente conmigo, pero el que es un perro conmigo, yo soy un perro con él. De hecho, los dominicanos que están con nosotros a través del Zoom en la iglesia saben que este es un refrán popular en República Dominicana. Soy gente con el que es gente conmigo, pero el que es un perro conmigo, yo soy un perro con él. Eso es un refrán, ese es un refrán bastante popular en la República Dominicana. De hecho, cuando vemos esto, hermanos, si lo analizamos psicológicamente, una persona que dice eso es una persona que no tiene personalidad. Es una persona que es como es el otro. Es una persona que es una marioneta de los demás. Si los demás son buenos, ellos son buenos. Si los demás son malos, ellos también son malos. Pero mis hermanos, ¿saben algo? En cierto sentido, todos somos así. Y usted dirá, no, yo, el que es gente conmigo, soy gente con él, pero el que es un perro conmigo, yo no soy un perro con él. Bueno, miren mis hermanos, lo que sucede. Aunque no lo digamos de esa manera grosera, como se dice, y aunque no actuemos de manera grosera, de manera solapada y que se note a leguas, lo hacemos de manera discreta, de manera refinada, pero nosotros somos gente con el que es gente con nosotros y el que no es gente con nosotros, los borramos con excremento de animal felino. Esa es otra expresión dominicana que se la refiero. Pregúntele a un dominicano, lo borraron con de gato. Esa es la actitud que nosotros los seres humanos tomamos. El que me trata bien, yo lo trato bien. ¿Para quiénes son nuestros mejores regalos? Nuestros mejores deseos. Bueno, para esas personas que son pan de azúcar con nosotros. Para esas personas que son agradables a nosotros. ¿Para quiénes son, en el mejor de los casos, nuestras indiferencias? Somos indiferentes. Vuelvo a repetir, eso es el que lo hace de manera refinada. El que lo hace de manera refinada, el que me trata mal, le soy indiferente. Por lo menos lo ignoro. Pero ¿es eso lo que el Señor nos enseña a nosotros? ¿Es a eso a lo que Dios nos llama a nosotros? Quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según Mateo en el capítulo 7, en el versículo 11. Y mientras van buscando, los que están con nosotros por primera vez, estamos predicando una serie de mensajes basados en el Sermón del Monte. Tenemos ya varios meses predicando del Sermón del Monte. Yo sé que algunos hermanos dirán, pero ¿y cuándo es que vamos a salir de aquí? Pero todavía estamos aquí. Estamos a la altura del versículo 12. El domingo pasado terminamos en el versículo 11.
Hoy continuamos en el versículo 12 y dice así la palabra del Señor, Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Mis amados, nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor Jesucristo tiene esa facultad suprema de expresar tanto en una frase tan pequeña. He aquí una frase donde nos podemos pasar meses y meses hablando de esta frase y aplicándola a la vida diaria, pero que vamos a necesitar toda una vida para poder cumplirla. Esta frase necesitamos toda una vida para poder cumplirla. Pero, claro está, no nos vamos a pasar meses hablando de esta frase. Algo más, mis hermanos, que podemos ver de esta frase es que esta frase no es simple y llanamente una frase. Esta es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de Jesucristo. Esto está expresado en un modo indicativo. Jesús está ordenando, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. Pero estamos delante de uno de los mandamientos que menos cumplimos. Sí, escuchó bien, hermano. Y sí, estoy hablando a usted, estoy hablando a la iglesia. No estoy diciendo que este es un mandamiento que los inconversos no cumplen. Ellos tampoco. Pero que aún nosotros los cristianos es un mandamiento que menos cumplimos. El tratar a los demás como queremos que nos trate. Y usted diría, yo sí trato, yo sí cumplo, porque yo no le hago mal a nadie. Oh, ese es el primer punto que tenemos que analizar. ¿Qué no significa este mandamiento? ¿Qué no significa este mandato? Eso de que usted no le haga mal a nadie, eso no es lo que significa. Este mandato no está expresado de manera negativa. No dice, no le hagas a los demás las cosas que no te gusta que te hagan a ti. Eso no es lo que dice. Y cuando mejor cumplimos este mandamiento del Señor, eso es lo que hacemos, no hacerle mal a los demás. Pero vuelvo a repetir, no es a esto que se refiere el Señor. Y usted pensaría, pero ¿qué diferencia tiene? Porque el hecho de que el Señor me mande a hacer que trate a los demás como yo quiero que me traten a mí, yo no le hago mal a ellos porque yo no quiero que me hagan mal a mí. Bueno, sí, eso también lo incluye. Y eso está bien. Pero no es solo eso. No es solo que usted no le haga mal al otro porque usted no quiere que le hagan mal a usted. De hecho, déjeme decirle, dice el comentarista William Barclay, en una expresión del comentario de este pasaje, en una expresión bastante interesante, dice, una persona podría abstenerse siempre de causar ningún daño a ninguna otra persona y serles, sin embargo, totalmente inútil a sus semejantes. Es decir, usted puede no hacerle mal a nadie y pasarse toda una vida sin hacerle mal a nadie, pero con eso usted no está beneficiando de manera activa a nadie. Usted lo que está es no perjudicando, pero no beneficiando. De hecho, mis hermanos, si nosotros hacemos mal a los demás, un mal que nosotros entendemos que es malo y que no queremos que nos lo hagan a nosotros, las leyes se van a encargar de castigar ese mal que nosotros le hagamos a nuestros semejantes. Por tal razón, este mandamiento no significa que usted no le haga mal a nadie. No solo es eso. Y no estoy diciendo que no significa que usted puede hacer mal. No. No solo es eso. Incluye más que eso. Va más allá de eso.
No es solo no hacerle mal a nadie, porque eso es lo que establece la ley humana. La ley humana exige que usted no debe dañar a su prójimo. Pero lo que el Señor está enseñando aquí es lo que exige la ley divina. ¿Y qué exige la ley divina? Que tú le hagas bien a tu prójimo. No es lo mismo no hacerle mal al prójimo. Y otra cosa es, no solo no hacerle mal, sino hacerle bien. Y no solo no hacerle bien, hacerlo en la dimensión en la que nos plantea Jesús en este versículo bíblico. Y que lo vamos a ver detalladamente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué sí significa? ¿Cómo está de manera positiva esta enseñanza? Es nosotros hacer el bien en todo momento a todos. Pero no es simple y llanamente hacer el bien. Porque a veces pudiera uno pensar, bueno, yo voy a hacer el bien, hoy voy a salir, hoy me levanté nice, hoy me levanté buena gente, hoy me levanté buenechón y voy a hacerle bien a la primera persona que se me acerque. Eso no es lo que me dice. No es que yo decida un día a una persona hacerle bien. Eso no es lo que enseña el pasaje tampoco. El pasaje va más allá. Jesús va más allá. Y ahora comencemos parte por parte a analizar este versículo 12 del capítulo 7 del Evangelio según Mateo. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Nos topamos con así que. Y este así que es un conector. Jesús está conectando, enlazando todo lo que ha dicho anteriormente con lo que va a decir a continuación. Y vamos a ver por qué es necesario usar esta conexión. Porque lo que Jesús está diciendo, de hecho, hay en algunas versiones de la Biblia, ustedes saben que las traducciones, las versiones traen unos titulillos que dividen en segmentos. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 une todos los versículos 7 al 12 juntos, todos, como una sola unidad. Sin embargo, la del 95 saca el versículo 12 aparte. Pero no está correcto. Bueno, ustedes saben que esas divisiones ningunas estaban en el original. La Biblia en original, cuando los escritores escribieron, no habían capítulos, no habían versículos, ni los títulos. Solo los salmos, porque como los salmos eran canciones, esas canciones tenían un título. Y no todos los salmos, de hecho, tenían título. Algunos tenían títulos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es importante nosotros ver esto como una pieza? Porque en primer lugar así fue que Jesús lo enseñó. Y en segundo lugar, porque vamos a necesitar todo lo que Jesús enseñó anteriormente para nosotros poder cumplir lo que dice el versículo 12. Vamos a darnos cuenta que necesitamos pedir, necesitamos buscar y necesitamos llamar, necesitamos que se nos dé el Espíritu Santo para poder cumplir lo que dice este mandamiento, lo que dice el Señor en este mandamiento. Así que todas las cosas, mis amados, aquí comienza la situación a complicarse. Así que todas las cosas, no nos dice una cosa. No nos dice, mira, eso que más te gusta a ti que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. No te dice lo que más te gusta. No. Dice todas las cosas. No te dice algunas cosas. Mira, haz una lista de cosas y proponte hacerle a los demás esas cosas que a ti te gustan. Haz una lista y esas, algunas. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. No está diciendo tampoco que sean hechas todas las cosas. Vuelvo a repetir, el Señor enfatiza y dice todas las cosas. Por eso era que le decía, mis amados, que necesitamos toda la vida para poder cumplir este mandamiento. Porque es todas las cosas. No una, no algunas, todas las cosas. Pero ¿qué otra cosa nos entendemos aquí? No es asunto de que usted se levantó un día buenechón. No es que el asunto de que un día usted se levantó con el pie derecho, como dicen algunos. No es que un día usted, o me levanté de ánimo hoy,
Hoy estoy que les regalo una empanada cualquiera. Es más, en este día bien nevado, invito a comer helado a todo el que quiera. No, no es eso. No es que usted se muestre buenhechón desde su cosmovisión un día. Es todos los días. No algunas veces, todas las veces. Todas las veces, todas las cosas. Y sigue diciendo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Miren, mis amados hermanos, es sumamente interesante cuando el Señor nos dice, el punto de referencia no es si el otro es bueno contigo. No, no es que yo soy gente con el que es gente conmigo y el que no es gente conmigo no soy gente con él. No. Jesús dice, analiza cuáles son las cosas que a ti te gustarían que los demás hagan contigo. Y usted ahí de una vez se siente orondo. Yo me imagino cuando el Señor está predicando este mensaje y dice, así que todas las cosas que vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, todo el mundo se puso atento. Aquí el Señor va a establecer. No está diciendo el Señor, así que todas las cosas que vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, háganselo saber para que ellos lo hagan. No, no es eso lo que dice. Y aquí quiero basarme en la lista que el doctor Martin Lloyd-Jones presenta en su comentario de este pasaje bíblico. En primer lugar, dice el doctor Lloyd-Jones, y voy a leer algunas preguntas que son de él, dice, no hay que comenzar con la otra persona. La referencia no es la otra persona, no es el que es gente conmigo, yo soy gente con él. No, esa no es la referencia. Hay que comenzar preguntándote a ti mismo, analiza tus gustos. Y aquí es chévere, porque analizar nuestros gustos es fácil. No es una tarea difícil darnos cuenta qué nos gusta a nosotros, no. Y dice, ¿qué te gusta? ¿O qué me gusta? ¿Cuáles son las cosas que me agradan? ¿Cuáles son las cosas que me ayudan, me estimulan? ¿Cómo tú te sientes bien? ¿Cuáles son las frases que a ti te gustan? Que cuando te la dicen, tú te sientes bien, te sientes de ánimo. Y vas analizando. Luego debemos preguntarnos cuáles son las cosas que nos desagradan. Vamos a hacer una lista de cosas positivas y de cosas negativas. Vamos a hacer una lista de cosas que me agradan. Esas frases que me dicen, esas miradas que me dan, esos gestos que me hacen, que me agradan, me estimulan, me alientan, me ayudan. Y por otro lado, voy a hacer una lista de cuáles son esas cosas que no me agradan que me digan, esos gestos que no me gusta que me digan, esas cosas que me desestimulan, que me tiran al piso, que me desalientan. Todo esto, cuáles son las cosas que me alteran, que si alguien me dice esa frase, automáticamente se me encienden las orejas. ¿Cuáles son las cosas que resultan desalentadoras para mí, desagradables, odiosas? No solo en acciones, sino también en pensamientos y en palabras. ¿Cuáles son los pensamientos que a mí me gustaría que los demás tengan de mí? ¿Cómo me gustaría que los demás piensen de mí? Todas estas cosas, esta lista, vuelvo a repetir, nos puede tomar meses hablando de estas listas. Es una lista detallada y Jesús dice todas las cosas, ni una se te quede, todas las cosas, todas, absolutamente todas. Y vuelvo a leer el versículo 12 para avanzar un poquito más. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así también. Esa lista que hemos elaborado, esa lista que nosotros conocemos bien, sabemos lo que nos gusta, lo que nos disgusta, sabemos lo que nos alienta, lo que nos desalienta,
Sabemos lo que nos sirve, sabemos de hecho lo que nos prende, vuelvo a repetir, yo digo las orejas, porque esa es una de las señales que de cuando estamos incómodos las orejas se nos calientan. Y todos tenemos esas cosas. Yo no sé, yo estoy convencido de que después de la caída, esa es una de las consecuencias del pecado. Hay cosas que nos la dicen y mire, usted por más quiera controlarse, se enciende y aunque sea un suspiro, usted tira. Y hay algunas cosas que nos dicen que aunque sea un sollozo, usted tira. Sí. Y hay personas que son expertas para sacarnos lágrimas. Hay personas que son expertas para sacarnos esa ira, esa incomodidad. ¡Wow! Yo creo como que lo estudiaron, como que eso no le puede salir de manera natural así. Entonces, con esa lista, yo no voy ahora a hacer el que me hace esto, le devuelvo con esto. El que me hace esto, le devuelvo lo mismo. No. Con esa lista de yo saber qué cosas me prenden, qué dice el Señor, no se la diga a otro. Esas cosas que te desagradan, no se las hagas a otro, pero no te quedes ahí, porque si nos quedamos ahí, ¿qué estamos haciendo? Recuerdan el primer análisis que hicimos, no está en sentido negativo, no es solo prohibir hacer lo que está mal, es que hagamos lo que nos gusta. Entonces, a esa misma persona, hacerle esas cosas que nos gustan. No me gusta que me diga esta palabra, no se la voy a decir. ¿Qué palabra me alienta? Esta le voy a decir. Así también, haced vosotros con ellos. Oh. ¿Y qué significa ellos aquí? Todos los hombres. Todos los seres humanos. No es una persona. De hecho, yo estoy consciente que todos nosotros tenemos una o varias personas que le hacemos todas las cosas deleitosas a esas personas. Porque esas personas nos caen bien, esas personas nos tratan bien, esas personas son chéveres con nosotros y nosotros somos chéveres con ellos. Pero el Señor no nos dice con una persona. El Señor no nos dice con algunas personas. El Señor no nos dice con los que nos caen bien. El Señor no nos dice con los que nos tratan bien. El Señor nos dice con todos los seres humanos. Mis hermanos, todos los hombres. ¿Qué voy a hacer? Todas las cosas. Entonces yo le pregunto a usted y usted me dice si es fácil. Usted me dice a mí entonces si es sencillo. Usted me dice a mí si usted está cumpliendo ese mandamiento, que todo lo que a usted le gusta que le hagan, usted se lo está haciendo a todos los seres humanos. Usted lo podrá decir. Pero esa es una de las cosas que yo no le voy a creer. Usted tampoco se lo debe creer. No es verdad que todas las cosas que nos gusta que nos hagan, nosotros las hacemos con todos los seres humanos. Y usted diría, pastor, pero usted está exagerando. Bueno, lo que Jesús está diciendo aquí es que lo haga con todos los seres humanos. Todas las cosas. Lo que tú quieres recibir de los demás es lo que tú debes dar a los demás. Pero ¿qué sucede? Como les decía al principio, es nuestra inclinación natural el tratar a los demás como los demás me tratan a mí. Tendemos a ser el reflejo de los demás. Y usted pensará, es que no es tan fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo estoy diciendo que es un mandamiento del Señor. El Señor nos enseña aquí cómo debemos actuar los cristianos, cómo debemos actuar los discípulos de Cristo y cómo debemos actuar haciendo esas cosas que a nosotros nos gusta que nos hagan. Fíjense que entonces el parámetro, y es sumamente interesante lo que el Señor plantea allí. Por eso que podemos pasarnos meses hablando de esto, analizando, pensando y diciendo, oh, pero mira este detalle, oh, mira este otro detalle. Aquí hay otra joya de detalle. ¿Cuál es el parámetro que yo voy a usar para tratar a los demás? No me dice que yo debo tratar a los demás como ellos me tratan a mí, ya eso lo he repetido muchísimas veces, pero tampoco como ellos se merecen que yo lo traten, también lo he dicho. Aquí el parámetro es ni siquiera como yo me merezco, es como yo quiero ser tratado.
como usted quiere ser tratado es el parámetro para tratar a los demás. No como los demás le tratan a usted, no como los demás se merecen, no como usted se merece, no como usted quiere ser tratado, porque déjeme decirle que aún los perversos quieren ser tratados de manera agradable. A veces usted ve como un sicario que ha matado tantas y tantas personas, cuando lo tienen encañonado, ay, por favor no me mate, ay, por favor no me mate, y llorando. ¿Por qué? Porque él no quiere ser tratado mal. Hay personas, de hecho, que después que provocan a alguien y esa persona reacciona, entonces, ay, pero tú no deberías hablarme así. Ay, pero tú no deberías decirme eso. Ay, pero tú, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que debemos ser tratados bien. Ese es el parámetro que el Señor nos dice para nosotros tratar a los demás. El Señor nos dice, no sean reactivos, sean proactivos. Los discípulos de Cristo no debemos ser reactivos, debemos ser proactivos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no debo tratar al otro como él me trata a mí, porque esto es reaccionar a la acción del otro. Yo debo ser proactivo y aunque no me haya tratado, aunque me haya maltratado, yo debo tratarle a él como yo quiero que me traten. Oiga bien, vuelvo a repetirlo. Aunque esa persona no me haya tratado, es un desconocido. Aunque esa persona me haya maltratado, es un conocido. Y vamos a hablar un poquito del que me maltrata. Yo debo tratarlo como yo quiero que me traten. Y debemos ser conscientes de que precisamente de esas personas que nos tratan mal, no quisiéramos recibir ese trato de ellos. Pues entonces tampoco, dice el Señor, debemos darle ese trato. Y usted se preguntaría, pero pastor, ¿y qué si yo he tratado a alguien como quiero que me traten, pero he recibido a cambio de esa persona solo maltratos? ¿Qué debo hacer? Bueno, analicemos lo que el Señor responde, lo que el Señor dice, porque no soy yo el que estoy dando el mandamiento, yo no tengo ninguna autoridad sobre usted. Dios sí la tiene, Jesús sí la tiene, yo no. ¿Y qué nos dice el Señor? Nos está diciendo el Señor, haz el primer intento. Y si alguien trata a los demás como tú quieres que ellos te traten, y haz el primer intento. Y mira a ver lo que viene. Oh, ya lo traté bien, pero me trató mal. Viene, quizás usted diría, y Jesús dice, pero haz el segundo intento. Y usted vuelve y dice, traté bien, me trataron mal. Y que Jesús diga, a la tercera es la vencida, como se dice en Dominicana. Es una frase muy popular allá. No, a la tercera es la vencida. Inténtalo una vez más. Pero no es eso lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice, ustedes recuerdan que voy a referirme al versículo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ustedes recuerdan que predicábamos de que estos verbos están conjugados en un presente indicativo. Perdón, un presente imperativo. Es decir, Jesús está diciendo, mantente pidiendo, mantente buscando, mantente llamando. ¿Y qué es lo que está diciendo en este versículo 12? Lo mismo. Así que mantente haciéndole a los demás lo que tú quieres que los demás te hagan a ti. No es asunto de un día, no es asunto de una ocasión, es mantenerte en esto. Y por eso volvemos a repetir, es un asunto que nos llevará toda la vida. Usted pudiera decir, este día, hoy voy a tratar a todo el mundo como yo quiero que me trate. A todo el que se me acerque lo voy a tratar como yo quiero que me trate. Con todas las cosas. Pero el asunto no es asunto de un día. El tema no es solo un día. El tema es que Jesús te dice, mantente tratando a los demás como tú quieres que los demás te traten. Y si es mi enemigo, vuelvo a preguntar, y si es alguien que me está tratando mal, el mandamiento no cambia porque el mandamiento no tiene una parte B, el mandamiento no tiene una cápite, el mandamiento no tiene una enmienda.
El mandamiento no tiene objeciones. Dice, mantente tratando a los demás como tú quieres que los demás te traten a ti, pero haciéndole el bien, porque no dice solo de manera negativa, es de manera positiva, no solo de manera reactiva, es de manera proactiva. Todas las cosas que tú quieres que los demás te hagan, hazle a ellos. Las cosas buenas. Todas esas cosas. Y usted diría, pastor, no es fácil. Y yo diría con usted a unísono, es verdad, no es fácil. No es fácil. Usted está recibiendo atropellos de alguien a que usted sigue tratándolo bien. Hay un día que usted se cansa, usted se harta, todo eso. Y mire, podemos pasar un buen rato hablando de todas las justificaciones que tenemos. Pero el mandato sigue ahí y sigue igual. Por eso es que el Señor, sabiendo que no es fácil, es que nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque para cumplir este mandamiento y cualquiera de los otros, necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Dios sabe que el ser humano no puede cumplir estos mandamientos. Dios lo sabe. ¿Y qué hizo? ¿Quitó los mandamientos? No, Dios no nos quita los mandamientos. De hecho, hay algunos cristianos evangélicos que han interpretado mal el tema de la gracia. Yo, como profesor en institutos o seminarios, a veces me topo con algunos hermanos que han malinterpretado el tema de la teología de la gracia y dicen, oh, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso es cierto, pero ¿en qué sentido es que estamos bajo la ley? Perdón, bajo la gracia y no bajo la ley. Para salvación. Pero no es que la ley de Dios está abolida como algunos creen. Ay, que ya yo no tengo que cumplir la ley porque yo estoy bajo la gracia. Yo no tengo que cumplir la ley, ya Cristo la cumplió por mí. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que yo no tengo que cumplir la ley. Yo no tengo que cumplir la ley para salvación. Pero si sabemos claramente que la ley de Dios representa el carácter de Dios y el carácter de Dios no ha dejado de estar vigente. ¿Qué hace el Señor? Como sabe que no podemos cumplir con estos mandamientos, por eso es que Jesús dice, pidan que el Padre les va a dar el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo viviendo dentro de ustedes podrán entonces hacer esto que está el Señor mandándonos a nosotros. Mis hermanos, es un asunto de orar. El tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí no es simple y llanamente un asunto de mente positiva, no, es un asunto de oración. Es que Dios nos llene de su Espíritu Santo porque es la única manera. Y yo sé que algunos de ustedes estarán pensando, pues yo sí le hago bien, pues yo sí esto, pues yo sí. Mi hermano, no se engañe, por favor, no se engañe y admita, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para hacer esto. Porque usted lo puede hacer un día, lo puede hacer 2, lo puede hacer 3, pero llegará el día en donde usted se hartó ya de intentarlo. Y entonces ya se hastió. Bueno, ese día usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Pero no es ese día. Si usted va a cumplir ese mandamiento como Dios lo manda, mire, necesitamos cada día, cada hora, cada instante de nuestra vida ser llenos del Espíritu Santo. Como dice ese himno maravilloso, ayúdame, oh Dios, un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá, pero el día de hoy yo necesito que tú me ayudes. Señor, ayúdame un día a la vez. Y para ir terminando, quiero que veamos otro aspecto que vemos aquí en esto, en este mandamiento del Señor. El Señor, cuando nos dice que nosotros seamos proactivos y que nosotros tratemos a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros, que todas las cosas que yo quiero que los demás me hagan, no solo es que no me hagan maldad, es que todas esas cosas que yo quiero que los demás me hagan, hacérsela yo a ellos, aún sea mi enemigo. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? Que nosotros seamos los maestros de ellos y no ellos los maestros de nosotros. Oiga bien, somos sal, somos luz. Y la luz es la que alumbra en medio de las tinieblas. Las tinieblas no pueden producir luz. ¿Qué nos dice el Señor
con esas personas que son difíciles. Aquí vamos. Y el que me sigue haciendo maldad y yo le hago bondad. Romanos 12, 17 en adelante nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, deséale lo bueno a todo el mundo, dale lo bueno a todo el mundo, es lo que está diciendo el Señor ahora a través del apóstol Pablo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, no te alegres. No comience a celebrar, ahí tiene, eso es Dios que lo está castigando por las cosas que me ha hecho. Está bueno. Y mira, y te va a llegar peor, no solo hambre te va a llegar una enfermedad también. No, no es eso lo que el Señor nos está diciendo. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tú vas a tener que invertir dinero en tu enemigo. Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso de ascuas de fuego, si lo dijéramos en el lenguaje popular, harás que se le caiga la cara de vergüenza. Cuando ese enemigo tuyo, ese que te ha hecho tanto mal, ve que tú le estás haciendo bien, tú lo dejas desorientado, tú lo dejas avergonzado. Pero cuando el que te hace mal, tú le devuelves con mal, pues bueno, yo le hice mal, él me está haciendo mal. Es decir, él y yo somos iguales. Pero cuando tú le devuelves con bien al que te hace mal, no son iguales. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El versículo 20 dice, si tu enemigo. ¿Y cómo tú sabes que es tu enemigo? Porque te sigue tratando mal. Porque un amigo tuyo no te va a tratar bien. El que te ama no te va... Perdón, un enemigo tuyo no te va a tratar bien. Y el que te ama no te va a tratar mal. Si te sigue tratando mal es porque es tu enemigo, aunque diga que sea tu amigo. Yo no digo que un amigo de pronto no pueda ofender a otro amigo inconscientemente. Pero un amigo que le vive haciendo al otro amigo las cosas que no le gustan a ese otro amigo, no es amigo nada. De hecho, hay un refrán que dice que para ciertos amigos, mejor un enemigo. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Si tu enemigo, esa persona que te sigue tratando mal, esa persona, hazle bien. Trátalo no como él se merece, no como tú te mereces, sino como tú quisieras ser tratado. Si tú quieres que él te siga tratando mal, trátalo mal. Claro, eso no es lo que dice el Señor, ¿entendido? El Señor está hablando de las cosas buenas. Ahora bien, no quiero terminar sin aclarar algunos detalles porque a veces pensamos como que el Señor nos manda a ser como irrealista, hay conclusiones que llegamos. Si lo dejamos hasta ahí, de pronto usted pensará que yo le estoy diciendo que usted sea el mejor amigo de su peor enemigo. Eso no es lo que el Señor está diciendo. En el pasaje que hemos leído, en el versículo 21 y en el versículo 20, no me dice que tú tengas a tu enemigo como tu mejor amigo. No quiere decir que tú andes pegadito de tu mejor enemigo y que tú al que más te insulta, a ese el que más tú buscas para que te insulte. No, porque ya eso es una enfermedad. Se llama sadismo. Usted se hace sádico. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo, mira, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Y cómo tú sabes que tiene hambre? Porque tú te enteraste. ¿Y cómo te enteraste? De alguna manera te enteraste. No tengas una reacción contraria con él. Pero no quiere decir, vuelvo a repetir, que usted va a andar con las personas que le son contrarias, que usted va a andar como uña y carne con esa persona. No. Porque el mismo Jesús vemos que en varias ocasiones se alejaba de los escribas y fariseos. Se alejaba de ellos para evitar confrontaciones. En algunos momentos sí lo confrontaba, pero había en otro momento que se alejaba de ellos. De hecho,
Los últimos 2 años de ministerio de Jesús fue alejado de esa multitud, ese bullicio y de los escribas y fariseos que lo que estaban era buscando cómo matarle, los líderes religiosos. ¿Qué hizo Jesús? Apartarse de ellos. Es importante que sepamos esto también, porque ahora no es, vuelvo a repetir, que le estamos mandando a que usted sea amigo de su peor enemigo. Es decir, que usted tenga a su peor enemigo como su mejor amigo. Eso no es lo que el Señor está mandando. Es que si esa persona de alguna manera necesita que tú lo trates, no lo trates como él se merece. No lo trates como él te trata de mal. Trátalo como a ti te gustaría que te traten. Pero no quiere decir, vuelvo a repetir, que van a estar de cerca. Y de hecho, es importante que también recordemos que Jesús llamó a los escribas y fariseos hijos del diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay en algunos momentos en donde usted tiene que hablar con rectitud y con la verdad. No es que usted está maltratando a nadie. Jesús no estaba maltratándolo a ellos al decirle que eran hijos del diablo por sus acciones. Jesús le está diciendo la verdad. Jesús no lo está insultando. Jesús le está diciendo la verdad. Y claro está, mis hermanos, otro paréntesis dentro de este paréntesis. Nosotros no somos Jesús. Jesús sí podía saber quién era o no hijo del diablo, porque a él nadie tenía que decirle nada de los hombres, porque él conocía el corazón de cada hombre. Jesús sí sabe bien quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Nosotros no. Por eso yo personalmente no estoy de acuerdo con esos hermanos que usted lo oye hablando. Y este fulano, hijo del diablo. ¿Quién es usted para saber quién es hijo del diablo y quién no? Esas son atribuciones solo de Dios, solo de Jesús. Porque de pronto hay una persona que en una etapa de su vida, si ustedes le preguntan a Ananías, si Saulo era hijo de Dios, que iba a decir, no, pero es un hijo del diablo, anda matando cristianos. Y cuando Jesús le dice, Ananías, ve para que ore, ¿qué le dice él? Pero es él que anda persiguiendo. Pero sí, ese Pablo que estaba con esas actitudes, ese Saulo que estaba con esas actitudes, luego es el apóstol Pablo. Entonces, yo no le voy a decir hijo del diablo a nadie, porque yo entiendo que no tengo la capacidad para saber quién es y quién no es hijo de Dios, porque quizá el que yo me creo que es más hijo de Dios no lo sea. De pronto alguien veía a los 12 apóstoles y ¿qué iba a pensar? Que Judas era un hijo de Dios. ¿Y era Judas hijo de Dios? No, pero era de los 12 apóstoles. El día que salieron a hacer milagros, Judas también los hizo, pero eso no me garantiza. Mis amados, quiero terminar con una cita bíblica del Antiguo Testamento y lo mismo que el Señor Dios le dice a Jeremías, nos lo dice a nosotros. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Reina Valera del 95. Quiero leer esa misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Esto es el Señor le dice a Jeremías. Entonces responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Mis amados, cuando nosotros tratamos a los demás, cuando todo lo que nosotros queremos que los demás hagan con nosotros, lo hacemos con ellos, estamos sirviendo de maestro para ellos, no ellos para nosotros. Porque cuando nosotros reaccionamos mal con el que nos trata mal, él se convierte en nuestro maestro. Pero el Señor nos dice, sean ustedes el maestro de ellos. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Tiene que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Tratemos, hagamos. Y vuelvo a repetir, esto nos tomará mucho tiempo analizarlo e incorporarlo a nuestra vida, pero nos tomará toda la vida el cumplirlo.
Todas las cosas que queramos que los demás hagan con nosotros, primero hagámoslo nosotros con ellos. Dios les bendiga. Vamos a orar.